Bueno, tenemos aquí un problema. Se trata de un anillo del radio A que tiene una carga Q mayúscula positiva distribuida uniformemente a lo largo del anillo. Y lo que queremos hacer es encontrar el campo eléctrico en el punto P, que se encuentra a una distancia X del centro del anillo. Por lo tanto, esta es la dirección del eje X. Y tenemos que el radio del anillo es A. Lo que queremos encontrar es el campo eléctrico producido por esta distribución uniforme de carga a una distancia X sobre el eje del anillo. En este problema lo que vamos a utilizar, pues aparte de la expresión que nos permite calcular el campo eléctrico, es el hecho de que tenemos una alta simetría. Esta simetría consiste en que, por ejemplo, si tomamos un elemento de carga que se encuentra situado en este punto, nos va a dar un campo eléctrico que va a estar dirigido en esta dirección. Esto lo sabemos porque tenemos que la carga Q es positiva. Esta viene siendo nuestra carga fuente, este elemento de carga de Q. Y pues, como siempre consideramos que tenemos una carga prueba también de signo positivo, en este caso, pues lo que vamos a ver es que va a sentir una repulsión, va a haber una fuerza que va a tratar de alejarlo en esta dirección, a lo largo de este eje. Resulta que en el lado opuesto de este anillo vamos a tener un elemento de carga que va a tratar de repeler a esta carga, y esto nos va a originar un campo eléctrico que va a estar en una dirección que va a ser a lo largo de este eje. Y a la hora de considerar el campo eléctrico neto que va a sentir debido a estas dos cargas que se encuentran en lados opuestos, en puntos opuestos de este anillo, podemos ver que la componente que es perpendicular al eje del anillo, pues simplemente se va a cancelar. Y esto es la razón por la cual el campo eléctrico pues solamente va a tener una componente X. Entonces, para poder resolver este problema, primero que nada tenemos que considerar ciertos factores que tienen que ver con las variables que estamos utilizando. Pues la A es una constante, es el radio del anillo. La R y la X pues sí van a variar porque va a depender en qué punto se encuentre a lo largo del anillo, pero hay una relación entre estas tres cantidades que está dada por el teorema de Pitágoras. R va a ser igual a la raíz cuadrada de A cuadrada más X cuadrada. También tenemos que el ángulo θ, o más correctamente el coseno del ángulo θ, va a ser igual a su cateto adyacente, que es X, dividido entre la hipotenusa, que es R. Y que, como sabemos, la R pues acabamos de calcularla, y por tanto este es el coseno de θ, X entre la raíz cuadrada de A cuadrada más X cuadrada. Ahora sí estamos listos para iniciar con este cálculo. Queremos calcular el campo eléctrico sobre P, pero precisamente esta simetría nos permite facilitar mucho el cálculo. ¿Por qué? Pues la cantidad, lo que es la magnitud del campo eléctrico, va a ser igual para cualquier punto que se encuentre sobre este círculo, porque es la misma distancia R, digamos desde la carga fuente hasta el punto en que queremos encontrar el campo eléctrico. Por otro lado, entonces tenemos que a la hora de descomponer el campo, diferencial del campo eléctrico en la componente X y la componente Y, podemos ver que la componente Y se va a cancelar, porque para cada carga que se encuentre en un punto del anillo, en el punto opuesto va a haber una contribución al campo eléctrico que va a tener una dirección perpendicular al eje X, es decir, en el eje Y, que va a ser simplemente de signo opuesto al que nos daba. Por ejemplo, en este caso, aquí tenemos que el campo eléctrico producido por esta carga en este punto P viene en esta dirección, y lo descomponemos en la parte que va en la dirección del eje X. Vamos a tener la componente de EX,
y la componente de Y es perpendicular. Pero ahora, al considerar el punto opuesto en este anillo, vamos a ver que en este caso el campo eléctrico va a estar dirigido en esta dirección y va a tener dos componentes, una que va a ser a lo largo del eje X, que va a ser en la misma dirección que esta, y de hecho va a tener el mismo valor, y la componente Y simplemente va a ser opuesta completamente a esta que acabo de dibujar para esta fuente. Por ese motivo, el campo eléctrico en Y es 0 y solamente nos queda por considerar la parte componente positiva del campo eléctrico. Entonces empecemos por calcular la magnitud del campo eléctrico en este punto debido a esta dQ, esta carga de Q. Pues simplemente va a ser, la magnitud va a ser K por dQ, que es la carga fuente, entre la distancia al cuadrado, que en este caso es R, va a ser entre R cuadrada. El siguiente paso es calcular la componente X, que lo que tenemos que hacer es simplemente multiplicar la magnitud de DE por el coseno de teta, ¿verdad? Porque aquí podemos ver, este es el campo eléctrico, la parte, el DE, y tenemos que proyectar sobre el eje X, por lo tanto tenemos que multiplicar por el coseno, y de esa manera obtenemos dx igual a K de Q entre R cuadrado por el coseno de teta. Y pues ahora tenemos que el coseno de teta está dado por X entre R, por lo tanto al sustituir podemos ver que nos va a quedar dx igual a K de Q por X sobre R al cubo, al multiplicar R cuadrada y R en el denominador. Y ahora, pues lo que tenemos que hacer es encontrar el campo eléctrico X debido a todo el anillo. Entonces tenemos que integrar alrededor del anillo. ¿Y qué es lo que va a pasar? Pues simplemente que nos va a quedar una expresión, una integral de este tipo. Pero aquí lo importante es que para un punto P que estemos considerando, es como si estuviéramos fijando los valores de la X y de la R. Y por ese motivo, la dq, esto sale completamente de la integral. Y por lo tanto nos queda solamente la integral del dq, que es lo que tenemos acá. La integral de dq es igual a la carga total, que por cierto es una cantidad positiva, como dijimos al principio. Y por lo tanto, el resultado, debido a esta simetría, obtenemos que el campo eléctrico, pues sí va a depender de la X y de la R, de esta manera, multiplicada por la carga Q total. Y podemos ver aquí dos casos particulares interesantes. Uno de ellos es, por ejemplo, cuando nos preguntamos ¿cuál es el campo eléctrico en la parte central del anillo? Y lo que tenemos que hacer, pues, bueno, ahora vamos a sustituir esta R, la vamos a poner en términos de esta R que está aquí. Entonces tenemos aquí R al cúbico en el denominador. Aquí vamos a tener entonces A cuadrada más X cuadrada al medio elevado al cubo, que es esto, A cuadrada más X cuadrada, todo esto elevado al 3 medios. Y ahora evaluamos en X igual a 0. Y al evaluar, pues aquí abajo nos da simplemente un cierto valor que tiene la A, que va a ser básicamente A cúbico en el denominador, es una constante, pero la X en sí es 0, por lo tanto el campo eléctrico en 0 es igual a 0, resulta ser 0. Y por otro lado, otro caso interesante es para distancias muy lejanas, es decir, cuando la X se encuentra muy lejos del anillo, ¿verdad? Si ya tenemos, por ejemplo, aquí un anillo, un radio A muy pequeño, y por allá lejos, en este punto X, que es mucho más lejano que el radio del anillo, lo que tenemos es, para esta situación, es que cuando la X es muy grande, entonces podemos despreciar a la A cuadrada y nos va a quedar un X al cuadrado a la 3 medios, que nos da un X al cubo en el denominador, que X entre X al cubo nos va a dar el X cuadrado. Y esta expresión que tenemos aquí no es otra cosa más que el campo eléctrico producido por una carga puntual, que en este caso la carga puntual pues es la Q mayúscula. Y que esta, recuerden ustedes que la obtuvimos simplemente al definir el campo eléctrico
en términos de la fuerza de Coulomb, y simplemente al dividir entre la carga, que en este caso sería la carga prueba, nos queda que el campo eléctrico es producido por la carga fuente Q mayúscula multiplicado por la constante eléctrica entre x cuadrado.